Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, un espacio que Dios nos ha permitido tener para poder llevar a cabo y compartir la palabra de Dios. Es un tiempo que hemos expresado que particularmente Cristo en nuestra familia aprecia mucho porque es un tiempo en el cual Dios nos permite meditar, reflexionar en su palabra, sabiendo que la palabra de Dios, ungida con su Espíritu Santo, nos instruye, nos edifica, nos fortalece, nos da entendimiento y convicción de aquellas cosas que necesitan ser modificadas, cambiadas, moldeadas en nuestra vida conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Dios es el arquitecto de nuestra vida. Dios necesita moldearnos, modelarnos, hasta que Él mismo obtenga el producto de cada uno de nosotros que Dios necesita para manifestar su voluntad. Y esto es lo maravilloso, que Dios usa recipientes frágiles, somos nosotros. Usa recipientes que son imperfectos, pero en las manos de Dios, Dios los hace perfectos para manifestar a otros su voluntad. Y que de esta manera se lleven a cabo y se cumplan los deseos del corazón y el propósito de Dios. Los propósitos de Dios van más allá de la voluntad y del entendimiento del hombre. El hombre se circunscribe a una atmósfera emocional e intelectual muy estrecha. Y esa atmósfera emocional e intelectual es distinta para cada uno de nosotros, pero generalmente es muy limitada porque no va más allá de nosotros mismos. No va más allá de aquellas expectativas personales que podemos tener. Y de ninguna manera estoy diciendo que esto sea malo o esté equivocado. Pero en la atmósfera de Dios, en el deseo de Dios, en la soberanía de Dios, estas capacidades emocionales e intelectuales del ser humano simplemente son un destello en medio de la magnífica luz de la presencia de Dios. Dios desea que su presencia nos sea manifiesta y que no haya ninguna duda de que Él es el que está ahí. El hombre, ciertamente, cuando nace, se inicia un proceso. Cuando el hombre nace y es un recién nacido, ciertamente no tiene entendimiento, no hay razonamientos que le hagan comprender o entender a ese ser su posición en la vida. Y ciertamente los seres humanos nos alegramos y nos gozamos ante el nacimiento de un bebé. Podemos sentirnos complacidos, hacemos fiestas, y a medida que ese bebé va creciendo, poco a poco se va manifestando la naturaleza del hombre. La naturaleza propia del hombre
lleva consigo como objetivo apartarse de la voluntad de Dios. No es algo que el hombre desee inicialmente de manera voluntaria. Es algo que es un proceso, vamos a llamarlo natural para el hombre, que se va presentando en el día a día hasta que esa persona crece y cuando alcanza un tiempo de madurez, de intelectualidad, si esa persona no ha tenido la oportunidad de escuchar a Dios, Dios no se ha revelado en su vida, generalmente esta persona puede ser una persona, vamos a decirlo, buena o no tan buena, según sus parámetros y sus expectativas. Pero el único parámetro ante el cual el hombre puede observarse como si se observara en un espejo es a través de la voluntad y de la palabra de Dios. Y cuando el hombre puede verse frente a un espejo en el cual Dios se hace presente, el hombre puede descubrir todas sus imperfecciones. Y evidenciamos que hay cosas que ni siquiera se parecen a lo que nosotros vemos del otro lado del espejo, hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Los sentimientos más íntimos del ser humano, su naturaleza más esencial, se ve reflejada desde nuestra infancia. Y entonces por eso yo puedo entender lo que dice la Biblia, que dice, por cuanto todos hemos pecado, todos tenemos una naturaleza caída. Hay programas de televisión en los cuales ponen a los niños y les exponen a diversas pruebas. Me queda muy grabado particularmente un estudio europeo en donde ponen a los niños, los encierran en un cubículo, les ponen dulces delante de ellos y chocolates y de repente reciben una directiva que es decir, no puedes abrir los chocolates, no puedes comértelos, no puedes hacer nada hasta que nosotros te digamos. Y las personas adultas se van y están observando a través de un espejo al niño. Y uno puede percibir la curiosidad y la desesperación de estos niños hasta que llega un momento en que no pueden más y empiezan a abrir los chocolates y se los empiezan a comer. Y cuando las personas adultas vienen y les preguntan o les cuestionan ¿dónde están los chocolates o por qué te los comiste? Ellos simplemente ponen una expresión de sorpresa como diciendo no sé, no sé. Y esta naturaleza se va desarrollando a medida que nosotros vamos evolucionando en el transcurso del tiempo hasta reflejar una identidad de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay uno solo de nosotros que sea perfecto delante de Dios. Voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me señala y me dice que hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero cuyo fin es muerte, es perdición, es dolor, es tristeza, es quebrantamiento. El hombre no puede permanecer sin Dios. Y aún en medio de esta intelectualidad, en esta situación en la que el hombre se encuentra y muchas veces en la medida que va madurando no sabe quién es y busca, intelectualmente el hombre busca y explora una serie de circunstancias y situaciones particulares y él está buscando, pero realmente no sabe qué busca y en esta búsqueda el hombre puede verse involucrado en una serie de filosofías, de teorías, de cuestiones humanas y en las cuales al final de ellas el hombre se siente exactamente igual. El hombre percibe y sabe que hay algo que no lo llena. Hablando de manera contemporánea, para una persona, el sentirse pleno
Puede ser porque tenga un buen trabajo, sea una persona destacada en la sociedad, sea notable, haya alcanzado éxito financiero, económico, profesional, laboral, familiar. Pero terminada la noche, hay algo que no termina de llenarle. Hay algo que no termina de llenarnos. Y déjeme decirle que ese vacío que existe en cada uno de nosotros, Dios lo ha permitido, y que la única cosa que puede llenar ese espacio, que puede llenar ese vacío, es la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestros corazones, la presencia de Dios en nuestras mentes. Mientras Dios no ocupe ese lugar, el hombre se va a desgastar en sus propias fuerzas tratando de encontrar la solución a diversos problemas y situaciones de la vida. Le damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que, conforme a lo que señala la palabra, de que la luz les ha resplandecido sobre su vida, de que la verdad ha venido a su vida, y que en un momento determinado, bajo la situación que haya sido, el hombre reconoce que hay por encima de él algo que fue el creador de todas las cosas, y que fue el creador de nosotros mismos, y que poco a poco nosotros vamos comprendiendo y entendiendo que esa fuerza creadora se llama Dios. Y poco a poco, en el mismo proceso, Dios nos va dando conocimiento y nos va dando entendimiento. La palabra de Dios me dice que ¿quién conoce los pensamientos de Dios y quién conoce los caminos de Dios? Dios hablando dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. En otras palabras, no pueden comprenderlos, no pueden entenderlos. Y mis caminos son más altos que sus caminos. Probablemente no puedan entenderlos tampoco. Pero en la medida que Dios nos va preparando, Dios va revelando sus pensamientos a aquellos que le buscan de todo corazón. Va mostrando sus caminos de justicia y de amor sobre aquellos que se esfuerzan en el día a día para encontrarlo. La palabra de Dios me exhorta y me dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Pero no es el hombre el que lo busca, es Dios el que viene a nuestro encuentro. Y eso habla de la misericordia de ese Dios que no está esperando de manera pasiva que nosotros vayamos a Él y que lo encontremos. Es Él el que da una serie de circunstancias para que nosotros podamos reconocerlo en nuestro camino. Y en la medida que nosotros podemos reconocerle, Dios se hace presente, se hace manifiesto, se hace visible, se hace real en nuestra mente. El Señor toma nuestra vida, toma nuestros pensamientos, toma nuestros corazones y nos va transformando y nos va modelando hasta alcanzar la hechura del varón perfecto delante de Dios. ¿Y cuál es la hechura del varón perfecto? Dios dice, porque de tal manera he amado al mundo que he entregado a mi Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas ciertamente halle vida, mas ciertamente tenga esperanza. Luego entonces, nosotros somos un reflejo en la medida que Dios nos va perfeccionando de la hechura de este varón perfecto llamado Jesucristo. Ahora, esa obra tampoco depende de nosotros,
Dios demanda de nuestra voluntad. Pero en el momento en que nosotros reconocemos al Hijo de Dios, que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, Dios envía su Espíritu Santo para que nos conduzca en el proceso de esa obra. Pablo lo expresa en su carta cuando dice: no se confundan, la obra no es nuestra, no es de voluntad humana. Es la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el que va moldeando a la persona hasta hacerla a la hechura del varón perfecto llamado Jesucristo. Y esto es maravilloso. Esto es verdaderamente maravilloso. Durante esta semana, Dios me ha permitido recordar una serie de testimonios a través de los cuales uno llega a un punto en el que tiene que reconocer que la única posibilidad de que eso haya ocurrido es por la soberanía de Dios, donde parece que las cosas son extraordinariamente difíciles, en donde llegamos a un punto en el que pensamos que las situaciones son extremadamente complicadas y que no hay solución. Dios se manifiesta en poder para decir: aquí estoy. Y uno tiene que admitir intelectualmente y racionalmente que hay cosas que no tienen explicación humana, no tienen explicación bajo una base racional e intelectual. Y es ahí donde el hombre tiene que doblegarse para decir: Dios, verdaderamente existes. Dios, verdaderamente sé que tu Hijo es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Y sé que tú no nos has dejado ni nos has abandonado, sino que has enviado a tu Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos instruya, para que seamos edificados, para que nos consuele, para que nos exhorte, para que nos revele tu voluntad. Oramos para que este tipo de escenarios ocurran en la vida de todos y cada uno de ustedes, y que las adversidades no nublen su vista y no los turben en su mente para impedir ver que es Dios el que está presente ahí en los momentos más oscuros, más difíciles, más problemáticos de sus vidas. Tenga la certeza y la seguridad de que es Dios, conforme a su palabra, el que pelea nuestras batallas. Durante esta semana y antes de entrar a la proclamación, reflexionaba sobre la palabra que Dios tiene que hablarnos y tiene que decirnos, o sobre la cual podemos disertar. Y mientras lo preparaba, el Señor me mantiene en la primera carta de Pedro, a partir del versículo 1, que lo vamos a leer más adelante, que habla acerca de las pruebas, que habla acerca de las pruebas y la fe, que habla acerca de la razón de las pruebas en nuestras vidas, que habla del objetivo de esas pruebas y que habla del resultado final, lo que Dios espera o lo que Dios desea a través de dichas pruebas. Y mientras reflexionaba, no dejaba yo de pensar en una situación particular que ocurrió durante esta semana. Uno de ustedes ha venido a consulta y me expresó ciertamente que tienen un problema familiar muy difícil, muy complejo, un problema judicial. Y el Señor me llevaba
a recordar que nosotros en casa nos vimos involucrados en una situación similar o parecida a la que me describía esta persona. Y durante ese tiempo también Dios me mostró la manera en que el hombre puede tocar el corazón de Dios. Y la principal manera por la cual el hombre puede tocar el corazón de Dios es a través del clamor nuestro en medio de la necesidad, del clamor verdadero, del clamor que sale de lo profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, clamando a Dios por su ayuda, por su misericordia y por su gracia. La oración viva y eficaz. La palabra de Dios señala que aquellos que han aceptado al Hijo delante de la presencia de Dios señala que somos justos y perfectos. Ahora la pregunta, ¿humanamente somos justos y perfectos? La respuesta es no. Pero en el momento en que la persona declara a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador, cuando lo hacemos el Señor de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo en nosotros empieza a ser un reflejo delante de la presencia de Dios. Y Dios sabe, observa y ve que su Hijo es fiel, es justo, es recto y es perfecto. Y es así como aquellos que han aceptado al Hijo y aquellos que han nacido, así son percibidos delante de Dios. De tal manera que cuando esa persona viene delante de Dios para clamar por distintas circunstancias, hay cosas que mueven el corazón de Dios. Y yo recuerdo en el momento en el que Dios me permite observar bajo distintos escenarios personas que están orando en un clamor, en un gemido, como si fuesen, y disculpe la expresión, como si fuesen un animal herido, levantando su oración al Padre, y el Padre la escucha. Y eso, en relación al mensaje que tenía yo preparado para hoy, de repente el Señor me lleva a una escritura, y esta escritura está en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y 19, en la cual Judea, específicamente la ciudad de Jerusalén, va a ser conquistada por el pueblo asirio. Y el conquistador manda un mensaje al rey en turno. Y entonces, lo que le manda decir el representante del pueblo asirio al rey en turno, que se llamaba Ezequías, le está diciendo en Segunda de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 33, dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso hay algún pueblo que ha sido conquistado que lo haya defendido su Dios? Aquí está hablando de dioses y precisamente de dioses paganos. No está hablando del único Dios. Y continúa diciendo, cuando manda decirle al rey Ezequías: ¿dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarvamaín, de Ená y de Iba?
¿Acaso pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Dónde está ese Dios? Y más adelante, cuando el rey Ezequías recibe esta amenaza, esta carta, entonces la conducta de Ezequías fue la siguiente. Dice que el rey Ezequías tomó esta carta de mano de los embajadores y después que leyó esta carta en la que se expresaban estas amenazas de conquista sobre la ciudad de Jerusalén, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Y este puede ser el primer mensaje para nosotros, el primer mensaje de hoy para usted. Dice, Ezequías fue a la casa de Dios. Para nosotros, Ezequías estaba hablando de la casa de Dios y era un templo. Recuerde que para nosotros ya no hay un templo físicamente, porque nuestro Señor Jesucristo dice, rasgó el velo para que nosotros podamos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios, sin intermediarios, directamente delante de Él, y nos pongamos a sus pies. Sea que vengamos para agradecerle, para glorificarlo, para alabarle, o sea que traigamos alguna situación en particular. Pero la situación básicamente es la misma. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías sabía que había un Dios todopoderoso. Ezequías sabía que había un Dios que había designado a este pueblo para que le adorara y le sirviera. Y Ezequías cumplía con lo que Dios le demandaba. De tal manera que ahora que tiene una amenaza, lleva estas cartas en donde está proferida la amenaza, entra a la casa de Dios y extendió las cartas y se postró delante de Jehová. ¿Qué hizo después de poner las cartas en el piso y de postrarse delante de Dios? Lo siguiente que hizo fue orar. Y dice que oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. En otras palabras, no hay otro Dios en mi vida. Solo tú eres Dios soberano. Cuando dice que mora entre los querubines, está hablando de su trono, está hablando de su soberanía, está hablando de que no hay nada antes de Él ni después de Él. Está hablando del Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, del único Dios verdadero, del único Dios que constituyó el universo, del único Dios que puso el sol, la luna y el ejército de las estrellas, del Dios que nos formó a nosotros y todas las manifestaciones de vida. ¿Acaso puede haber un Dios por encima de ese Dios? Usted podrá preguntarse y responder. Mi respuesta es: no lo hay. Solo hay un Dios. Y Ezequías está reconociendo su soberanía y está diciendo: Jehová, Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Dios, inclina tu oído y escúchame.
Escúchame, Dios. Abre, abre, oh Jehová, tus ojos y mira las amenazas que vienen contra nosotros. Mira las amenazas que vienen para blasfemar tu nombre, porque nosotros sabemos que tú eres Dios. Es verdad que estos conquistadores han destruido otras tierras y otras naciones y que han echado y derrumbado sus ídolos. Ahora pues, oh Dios, Jehová, sálvanos. Te ruego, sálvanos de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Le decía yo a esta persona que tiene este problema, y el Señor trajo a mi mente este pasaje diciéndole, porque me están diciendo que están buscando muchas maneras de solucionar su problema y buscando y tratando de conseguir apoyos y buscando, etcétera, lo que humanamente se puede hacer para solucionar un problema. Y yo les semblanteaba este pasaje que en ese momento recordaba y le decía, vayan delante de la presencia de Dios. Y lo mismo le digo a usted. Si usted ha recibido una sentencia por una enfermedad, por alguna situación que ha venido a complicar su vida, vaya delante de Dios. Arrodíllese delante de Dios. Crea que Dios es Dios. Ponga delante de Él sus necesidades y póstrese. Humíllese, arrodíllese. Segunda de Crónicas, en el 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare ante mí, si se postrare ante mí, si clamare a mí. Y la promesa es esta, yo escucharé desde los cielos, yo escucharé desde mi trono y responderé con poder y sanaré su tierra. Vaya delante de Dios y ponga delante de Él las amenazas que vienen a quitarle su tranquilidad, que vienen a robarle su paz. Póngalo delante de Él y ore. Ore reconociendo la soberanía y la potestad de Dios. Cuando Ezequías dice, tú que habitas entre los querubines, déjeme recordarle que en el libro de Isaías hay una visión del profeta Isaías en donde Isaías ve a Dios en su trono rodeado de querubines y describe a los querubines como seres vivientes que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 se sostenían y decían todo el tiempo, Santo, 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 Santo es el Señor Dios poderoso. Cuando Ezequías está diciendo que el Señor está morando entre los querubines, está hablando de esta visión de Isaías. Para nosotros es reconocer que verdaderamente Dios es real, que Dios existe y que Dios ha tenido misericordia de nosotros al revelarse a nuestra vida de alguna u otra manera, y que lo ha hecho para nosotros principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ore. Después de reconocer su soberanía, pídale al Señor
que le revele qué cosas están impidiendo que usted se acerque a Él de manera total y plena. Porque ciertamente hay cosas que en el transcurso de la vida pueden impedir que nosotros nos acerquemos plena y completamente al Señor. La palabra de Dios me dice, a través del apóstol Pablo, que cuide mi corazón, no sea que brotando en él una raíz de amargura, yo me aparte de la voluntad de Dios. Vaya delante de Dios y dígale: examina, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, si hay una intención que no es genuina delante de ti, oh Dios. Y si tiene que pedir perdón, el Señor en ese momento le traerá las circunstancias por las cuales usted deba reconciliarse. Y una vez que usted ha sido lavado y limpiado para presentarse delante de Dios, y no es que no haya sido ya lavado y perdonado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero en el día a día tenemos pruebas que pueden hacernos caer, pero la misericordia de Dios es decir: ven a mí nuevamente. Y una vez que lo haga, entonces diga: mira, Señor, estas amenazas, mira, Señor, esta sentencia, mira, Señor, cómo se levantan contra mí, pero tú eres Dios, Señor. Padre, sálvame, Señor, sálvame, para que todos sepan que tú eres Dios y que no hay ningún otro Dios como tú. Ahora, ciertamente, uno tiene que estar atento para entender la respuesta de Dios, porque a veces esa respuesta no es como yo la quiero y no es en el tiempo que yo quiero. A veces la respuesta de Dios es inmediata y todos nos sorprendemos. Y entonces glorificamos a Dios porque Dios hace milagros y maravillas instantáneas. Pero a veces lleva un tiempo. A veces el esperar ese tiempo, Dios lo permite para desarrollar en nosotros paciencia a través de nuestra fe. Dios desea ejercitarnos en la fe. Más adelante, en este mismo libro, el rey Ezequías recibe una respuesta a partir del versículo 32, Segunda de Reyes 19, a partir del 32. A través del profeta trae la respuesta y dice: por lo tanto, así dice Jehová, así dice Dios acerca de las amenazas que han venido a ti. No podrá entrar. Aquí dice: en tu ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ti con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Y por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. En el 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que había muchos cuerpos muertos. Para nosotros, de manera contemporánea, la respuesta de Dios nos dice: porque el mal no prevalecerá en nuestra casa, porque nuestra casa y nuestra vida
han sido marcadas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, de la misma manera que ocurrió al inicio de la Pascua en Egipto, en donde cuando la sangre del cordero estaba sobre las puertas y el ángel de la muerte pasó por alto, de la misma manera Dios está diciendo: no entrarán en tu vida. No entrarán en tu vida, sino que yo soy el que te va a sostener en medio de la prueba. No podrán hacerte daño, no podrán usar ningún arma forjada contra ti, dice la palabra de Dios. Y por el mismo camino que vinieron, huirán. Y yo tengo que recordar que la batalla que nosotros tenemos que librar es muy particular. Porque la batalla que nosotros libramos, Dios nos da una armadura para ejercitarnos, para capacitarnos y para hacer frente a las batallas. Y ciertamente esa armadura no es para atacar. Esa armadura es para resistir. En Efesios 6 habla acerca de la armadura de Dios y ya hemos hablado en otras ocasiones de esto. Dios nos llama en el libro de Santiago diciendo: resistan, resistan, resistan a Satanás, resistan al mundo de las tinieblas, resistan, porque yo soy el que pelea las batallas por ustedes, y por un camino entrarán y por 7 saldrán huyendo. La exhortación es: espere en Dios, espere en Jehová, y Él hará. Espere en Dios. La palabra de Dios dice que esta palabra, como letra, no hace absolutamente nada. Pero cuando usted la pone en su boca, esta palabra sale en la fortaleza del Espíritu Santo de Dios, y entonces esta palabra tiene poder. En el libro de Josué nos exhorta y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Medita en este libro de día y de noche, reflexiona en él, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que te acontezca en tu vida te será para bien. Dios nos ha dado las armas para hacer frente en las distintas batallas que libramos. Es Dios el que pelea nuestras batallas. Le doy gracias a Dios por recordarme los testimonios que ha traído a nuestras vidas. Incluso en alguna ocasión Dios me permitió, a manera de testimonio, señalarles que están en una situación muy complicada por un familiar de salud y que yo tenía la intención de orar todos los días. Y en casa decíamos: es necesario que oremos, que nos pongamos de acuerdo y que estemos orando por este familiar que está pasando por una situación muy difícil. Lo cierto es que los días pasaron y la realidad es que no orábamos. La realidad es que no orábamos. Y un día, yéndome a la cama, me recosté y entró un pensamiento como una espada filosa a mi vida, a mi mente. Y la exhortación era:
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde tienen que llegar para clamar a mí? Somos nosotros quizás los que retrasamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque Dios dice, yo estoy aquí. Búscame y me vas a encontrar. Clama a mí y yo voy a responder. Clama al justo y el justo obtiene respuesta. No retrases el tiempo de ir delante de la presencia de Dios. No retrases el tiempo. Y finalmente, la exhortación para esta persona durante esta semana fue: no sé cuál es el propósito de la situación por la cual tu familiar se encuentra en esa situación tan complicada. Pero una cosa sí sé, que Dios usa todas las cosas para acercarse a nosotros, manifestarse y darse a conocer. Y es importante que a tu familiar vayas, le comentes y le hagas saber que Dios está en control. Y como un día me dijeron a mí, pero es necesario que declares a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y Él va a hacer la obra que humanamente nadie puede hacer y te va a sorprender. Y después de que lo hayas exhortado, sigan orando. Presenta tus necesidades delante de Dios, reconociendo la soberanía de Dios y diciendo: Señor, si hay algo en este proceso que tenemos que aprender, aquí estamos, Señor, manifiesta tu voluntad, mas si a ti te place, Señor, Padre, sorpréndenos, Padre, Señor, con una manifestación creativa. Gracias, Señor. A manera de corolario, Dios enfatiza que no nos olvidemos que en las diversas pruebas nosotros debemos recordar que la gracia y el amor de Dios están siempre presentes sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le honran, sobre aquellos que obedecen sus mandamientos. Oramos nosotros para que esta palabra la haga el Señor realidad en la vida de todos y cada uno de ustedes, conforme a las necesidades, conforme a las pruebas por las que están pasando. Oramos para que el Espíritu del Señor toque sus vidas y sus corazones y haga la obra. Oramos para que el Señor traiga un bálsamo sobre sus corazones, traiga un bálsamo y limpie sus heridas, que seque sus lágrimas y les dé seguridad, la seguridad de que nosotros confiamos en Él, que no importan las adversidades, no importan las pruebas, no importa el tiempo que duren, yo debo confiar en el Señor. Como expresó en el libro de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa confiaremos en el Señor. Yo y mi casa reconoceremos que Dios es Dios. Yo y mi casa daremos permanentemente gracias por todas y cada una de sus bendiciones. Yo y mi casa recordaremos la bondad de Dios a través de la historia de nuestras vidas. Y pondré mis ojos en sus beneficios para poder resistir en el día de la prueba. Ciertamente, Dios traerá paz y consuelo para nuestro espíritu. Grandes cosas ha preparado el Señor para aquellos que confían en Él.
Humanamente, no hay nadie que tenga la solución a todos los problemas. Pero nosotros ahora conocemos quién tiene la capacidad de tomar en sus manos todos nuestros problemas, todas nuestras cargas y hacer nuestra carga, nuestro camino más fácil. Nuestro Señor Jesucristo nos exhortó y nos dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo haré su carga mucho más sencilla. Ahí donde yo no veo la solución, Dios extiende su mano y su mano aparece para decirme: tómate de mi mano, aquí estoy. Yo soy el que te sostiene con su diestra de poder. No se trata de ninguna religión. Se trata de que nosotros podamos tener esa relación personal y de intimidad con Dios. Dios viene hoy a nuestro encuentro y nos dice: vengan a mí, vengan a mí y permitan que el Espíritu Santo haga la obra. No hay ningún hombre que pueda hacer la obra. No hay ningún hombre que los pueda convencer. Oramos para que el Espíritu Santo sea el que les traiga a ustedes la convicción de que Dios es Dios, de que el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo y de que el Espíritu Santo permanece en unidad en la Trinidad del Dios omnipotente. Nosotros sigamos orando. Y ahí donde tú estás, tú puedes levantar tu voz, puedes ponerte de rodillas o puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos para decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy una vez más. Perdóname, oh Dios. Perdóname si he dudado de tu soberanía, de tu potestad, de tu poder. Ayúdame, Señor, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Da paz, Señor, a mi corazón. Trae paz a mi casa. Trae paz a mi familia. Padre, y que nosotros estemos confiados, sabiendo que estamos en el mejor lugar posible y es conforme a lo que dice tu palabra, morando bajo tus alas. Señor, hoy refrendamos y te decimos que te entrego, yo y mi casa te entregamos mi vida. Queremos ser tuyos. Queremos que nos perdones y que confirmes la seguridad que tengo de mi salvación y la vida eterna. Ayúdame, Señor, y permite levantarme para dar testimonio de las maravillas que tú haces en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y que la gracia del Espíritu Santo venga sobre todos y cada uno de ustedes para que los sostenga, los fortalezca y esté con ustedes en el proceso de la prueba,
sabiendo que estas pruebas simplemente son por un corto tiempo y sabiendo que juntamente con esas pruebas el Señor tiene lista la salida, el Señor tiene lista la victoria, el Señor ha preparado la victoria para todos aquellos que creen y confían en Él. Que el Señor los bendiga.